Roberto, gracias Roberto por estar acá desde la Universidad Católica de Puerto Rico. Excelente Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Pablo, ¿me confirma si ya estamos transmitiendo por Facebook, por favor? Tu micro está cerrado, Pablo. Bien, hoy no vamos a poder estar por Facebook por un tema parece que hay una compatibilidad ahí con el Zoom, pero subiremos todo a las redes sociales de la red. Igual estaremos transmitiendo el video por el YouTube también de la red. Y siguen entrando gente. Bueno, maravilloso, qué bueno. Bienvenidos sean todos y todas. Vamos a iniciar de una vez. Gerson, ¿me ayudas ahí admitiendo gente, por favor? Perfecto, perfecto. Ok, ahí te lo. Bien, sean todos y todas bienvenidos. Mi nombre es Pablo Cruz. Yo soy el coordinador de la Red Académica Internacional junto a Gerson Lizarbe de Perú. Yo me encuentro en San José, Costa Rica. Realmente agradecido enormemente por la vasta cantidad de gente que nos ha estado acompañando durante estos 2 meses y medio que tenemos transmitiendo webinars los lunes y los viernes con grandes ponentes internacionales que han estado con nosotros. Parte del trabajo que hemos estado haciendo es este que estoy mostrándoles a ustedes. Está la agenda de conferencias internacionales hasta el día de hoy. Ya para el próximo lunes iniciaremos con la gente, me parece que de Perú. Gerson, estoy bien, ¿verdad? Exacto, con la gente de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Perfecto. Gente maravillosa, gente muy bien preparada. E invitarlos también a que nos acompañen a estas y las próximas webinars que vamos a tener. Para las próximas capacitaciones, tenemos el ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, el 22 de junio a las 8:30 de la mañana, hora Costa Rica, 9:30 de la mañana, hora Perú, 4:30 de la tarde, hora España, con la doctora Ana Isabel Sass Martín, con el tema pandemia, trauma, duelo y resiliencia. Cordialmente invitados también a que nos acompañen para esta actividad. También el 22 tendremos desde la Universidad de San Marcos a los doctores David Salas y Tomás Caicho, desde Perú. También grandes ponentes internacionales. Los invitamos a que nos acompañen. El 29 tendremos al doctor Bruno Zanolo desde Perú, también con el tema soledad y problemas emocionales en tiempos del COVID-19. Y así estaremos ya realizando las próximas capacitaciones para el mes de julio, Dios primero. La red no tiene o no nació con un fin de lucro, ha sido una congruencia de ideas, de fortalecimiento de nuestras propias realidades como comunidad científica. Para ese fin se nos ha unido la ULAPSI, la Unión Latinoamericana de Psicología, LUDOS, la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, que hoy está acompañándonos, igual que LUDOS desde Argentina, PIR Consultores desde Costa Rica, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI desde México, como les indicaba anteriormente, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP desde España, Conexiones Empresariales desde Costa Rica, la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALFEPSI, Universidad Ixtlahuaca Cuy desde México, Serviprof desde Perú, la UNAM de Ixtacala, Ágora Organizacional y el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco. Eso han sido grandes personas y organizaciones académicas que nos han apoyado y nos siguen apoyando. Igualmente, si ustedes desean ser parte de la red es completamente abierta, todos son bienvenidos, siempre y cuando vengan a aportar cosas positivas como indudablemente así será.
y bienvenidos sean todos los que quieran participar. La red se alimenta o se construye justamente desde recursos propios de los coordinadores, y para poderlo mantener, mantenemos una donación abierta, no tiene un fin comercial, únicamente es para mantener el tema del Zoom y mantenernos en el aire por medio de los certificados de participación. Si gustan, pueden escribirnos a red.internacional.profesional@gmail.com, red.internacional.profesional@gmail.com, donde le estaremos enviando la certificación, pero también nos pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias, para poder seguir creciendo. Igualmente, si quieren ser parte de la red, nos pueden escribir. Indudablemente son todos y todas muy bienvenidos. Pues bien, para no hacerlo más largo, la verdad es que estamos sumamente agradecidos hoy con la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga, con la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez, y con Luz Argentina, con el licenciado Mauro D'Angelo Martínez. Realmente engalardonados por tenerlos acá. Esperamos que esta capacitación del día de hoy realmente los llene completamente, como sabemos que así va a ser. Disfrútenlo muchísimo, que esto es para ustedes. Nuevamente un saludo desde Costa Rica. Gerson. Perfecto, Pablo, muchas gracias por la introducción, y de verdad muy contento, muy feliz que nos acompañen personas, como hemos leído en los comentarios, de toda Latinoamérica. El incentivo de esta red es justamente fomentar conocimientos, actualizarnos, ahora que van a salir investigaciones relacionadas a esta situación que todos padecemos. Y va a ser un placer presentar hoy día a la doctora Ana Fernanda Uribe. Ella es PhD, vicerrectora académica de la UPB Selección Bucaramanga. Ella es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, tiene un máster, un magíster en Prevención de Riesgos Laborales, también tiene un magíster en Educación y Prevención del SIDA y una especialización en Gestión de Salud Psicológica. Hoy día ella nos va a hablar de un tema súper interesante que es riesgos psicosociales y salud mental. Le comentamos a todas las personas que nos acompañan que en el tiempo que se realicen las preguntas vamos a abrir los micros porque también queremos escucharlos a ustedes, así que eso le estaremos avisando por interno por el chat de referente al tema tan importante que nos va a hablar hoy día la doctora Ana Fernanda. Ana Fernanda, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Gerson, muchísimas gracias, y Pablo también muchas gracias por la invitación. Para nosotros es fundamental entrar en todos estos procesos de cualificación, no solo para nuestros estudiantes, sino para toda la comunidad en general. Y pues queremos hacer parte y ya estamos comprometidos con ustedes para un trabajo en red, y qué bonito que estemos unidos diferentes países, que es un poco el sentido también de todas estas redes. Pues un saludo para todos y cuando ustedes me digan empezamos. Listo, Ana, podemos empezar justamente ahora. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar compartirles un poco de nuestra ciudad. Ustedes saben que estamos en Colombia, una de las ciudades, Bucaramanga, una de las ciudades más bonitas. Yo soy caleña, pero como decía, pues ya me adoptaron y soy santanderiana. En este momento pues están vinculados varios profesionales, docentes, egresados nuestros en este momento de la red, de esta conexión que estamos teniendo, y pues qué rico que podamos compartir estos espacios para mostrar un poco las realidades que se han manejado en estos tiempos en función de algo que no esperábamos, que de pronto no estábamos totalmente preparados, pero que nos ha permitido también reinventarnos, ¿no? Y reconocer esas competencias y esas capacidades que tenemos y transformarlas. Acá en la primera imagen les comparto un contraste, ¿no? El día y la noche de nuestra ciudad. Y eso ha sido un poco a veces la percepción que se tiene de todos los elementos del COVID, ¿sí? Específicamente porque para muchos ha sido algo oscuro, tenebroso, no está mal, y control, pero también para otros ha sido una oportunidad de reinventarse, de resignificar muchas cosas que son importantes. Los riesgos psicosociales, ustedes saben que han estado siempre inmersos en diferentes contextos organizacionales y como tal, las implicaciones que hoy más que nunca tienen a nivel de salud mental. Pues ya mis compañeros compartieron un poco de mi hoja de vida. Básicamente soy
formadora, ¿sí? E investigadora, que es el sentido como tal principal de mi quehacer. Y en riesgos psicosociales venimos investigando hace más de 10 años. No solo riesgos que tienen que ver con las organizaciones, sino también riesgos, que es otra temática que manejo, en salud sexual y reproductiva, pero hoy vamos a trabajar específicamente en riesgos psicosociales. Para nosotros no es distante saber que a través del tiempo, y más porque estamos en países latinoamericanos, venimos generando unos cambios en las organizaciones muy importantes que han afectado el bienestar de las personas, pero que también han afectado la productividad y sostenibilidad de las empresas. Y esos cambios obviamente están inmersos en todos los desarrollos tecnológicos que se han incorporado y a los cuales hoy en día tenemos mayor responsabilidad frente a ese compromiso y esa apropiación de tecnología que nos ha exigido específicamente la pandemia. Y un tercer elemento también estamos viviéndolo, y ahora con más fuerza acá en Colombia ha sido un incremento significativo, la inestabilidad laboral, donde cada vez existen más empleos informales, donde hay más desvinculaciones laborales y donde en algunas ocasiones se presentan situaciones no muy aptas para el bienestar de las personas, que tienen que ver ya con acosos laborales o problemas en todo lo que tiene que ver con la salud mental de las personas. Y esos vínculos laborales pues cada vez son más temporales. Y estas condiciones o este contexto que les planteo no es un contexto por COVID, es un contexto real en los diferentes países, hasta los países más desarrollados, y que adicional a la situación que se estaba viviendo, pues la pandemia lo incrementa mucho más. Por eso, nosotros tenemos un trabajo muy importante al control de los riesgos psicosociales, específicamente porque hemos identificado que a mayor exposición a los riesgos psicosociales y adicionalmente menor control de los mismos, pues se ha incrementado significativamente la accidentalidad. Compartirles algo que nos generó muchísima curiosidad acá en nuestra ciudad, cómo a pesar de que nosotros tenemos una cuarentena bastante prolongada, se presenten accidentes de tránsito. Y eso ya nos genera un cuestionamiento de cuáles son esas búsquedas de sensaciones que está teniendo la gente, la parte de poco control social y también como esas libertades poco responsables. Un factor que nos ha estado influyendo en todos estos procesos de salud mental a partir del COVID y que influye significativamente en el comportamiento organizacional es las estadísticas o la epidemiología que se ha venido manejando permanentemente a través del COVID. Ustedes saben que en muchos países empezaron con un reporte muy bajo y de un momento a otro se incrementó significativamente todos estos reportes que se han manejado. Algunos países europeos pues con unos controles más específicos en este periodo que ya llevan más de 4 meses, sin embargo se dan ciertos brotes epidemiológicos que nos afectan. ¿Y por qué es importante mencionar esta parte de reportes epidemiológicos? Principalmente porque uno, no se tiene el total control de la pandemia, y en segundo lugar porque esto afecta psicoemocionalmente y laboralmente a las personas en términos de todas las restricciones y controles que debemos realizar. Por tanto, hemos visto noticias de diferente tipo, ¿sí? Permanentemente en este momento tenemos un avasallamiento bastante fuerte de todo lo relacionado con el COVID. Aquí coloco algunas de las noticias, cómo esto nos está afectando, nos está impactando el sistema hospitalario, todo lo que tiene que ver la sostenibilidad financiera de las diferentes instituciones, y a pesar de eso, se siguen generando diferentes estrategias de control sobre algo que de verdad nos ha demandado unos esfuerzos mayores. Específicamente, si quiero mencionar todo lo que tiene que ver, no sé si hay ya posibilidad de bajar un poco más para que no tape las diapositivas. Algo que es muy importante es cómo nosotros podemos identificar esos factores que están influyendo fuera del COVID en toda la realidad de las personas. Por ejemplo, tuvimos un reporte de un terremoto que se dio específicamente en las islas neozelandesas, donde pues a pesar de todas las situaciones se siguen viviendo las diferentes problemáticas que puede vivir un país por los cambios climáticos, por las problemáticas sociales que se emergen y la esperanza obviamente de una vacuna. También encontramos otras noticias en diferentes países, como el caso que en Argentina, donde pues todavía se están dando
bastantes incrementos no tan significativos, de pronto como Brasil, que es uno de nuestros países cercanos o hermanos más afectados, pero ver cómo en las Américas hoy se están viviendo diferentes situaciones que eso nos afecta. Desarrollos un poco más avanzados o aportes más significativos desde los sistemas de salud. Un reporte muy frecuente es todo el aporte científico que da Costa Rica, todos los aportes que se han dado a nivel de las innovaciones tecnológicas o patentes para respiradores desde las diferentes universidades que trabajamos desde la parte de desarrollo de tecnologías. Y eso ha permitido que nos activemos como instituciones de educación, que nos activemos como el sector empresarial, pero eso no deja que no nos afecte. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando. Como les decía, nosotros venimos desde hace muchos años trabajando alrededor de los riesgos psicosociales, y en ese momento, cuando empezábamos estas investigaciones, pues ya identificábamos algunos riesgos importantes. Uno de los principales tiene que ver con el apoyo que pueden brindar los jefes, los líderes, y también todas esas variables que afectan significativamente desde el clima organizacional. Y vamos a ver algunas de ellas. ¿Qué encontrábamos en alguna de esas investigaciones? Las principales manifestaciones en riesgos psicosociales estaban asociadas a dificultades somáticas, por ejemplo. Identificamos que en una de las poblaciones que trabajamos, más del 67% de la población tenía dificultades para respirar. Tenían ausentismos a nivel laboral. De igual manera, se presentaban diferentes accidentes laborales, estamos hablando de un 60% casi de accidentes laborales, que eso afecta significativamente, y un 52% aproximadamente pues no se encontraban satisfechos. Esto era en condiciones sin COVID. Si nosotros empezamos a indagar ya cómo está relacionado todos los factores de COVID y el trabajo hoy día, pues encontramos diferentes procesos que nos ha tocado ajustar en las diferentes organizaciones. Diferentes el Instituto del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, o las diferentes organizaciones públicas y privadas, hemos estado analizando cuál ha sido ese impacto y qué nos demanda específicamente trabajar sobre eso. Pues uno de los primeros elementos es tener muy claro qué es eso del riesgo psicosocial, que para muchos puede ser conocido. Y uno de los elementos fundamentales es que como organización nosotros tenemos una responsabilidad frente a la forma como nos organizamos, frente a cómo gestionamos las tareas y cómo nos controlamos esos entornos negativos que pueden afectar al desempeño de un trabajador. Por eso se habla que esos factores pues son esas concepciones, organizaciones y gestión del trabajo que puede causar daños de 3 niveles principalmente: físicos, sociales y psicológicos. Y al tener esos 3 grandes componentes que podrían llamarse biopsicosociales, que es un poco una palabra más común entre nosotros, pues ahí es donde tenemos una tarea fundamental, no solo de evaluar, sino también de intervenir. Muchos de estos elementos, como se puede identificar, generan unas respuestas específicas en los trabajadores si esos factores de riesgo no los controlamos. Y entre esas posibles respuestas encontramos la principal, que es la manifiesta, por llamarlo de alguna manera, y que se puede medir de una forma más palpable, es los riesgos o las consecuencias a nivel fisiológico. Recordemos que las personas expuestas a situaciones de estrés o expuestas a situaciones no controlables generalmente dan unas respuestas endocrinas y neuroendocrinas fundamentales para la adaptación a esas demandas del entorno. Y una de las consecuencias principales que se ha identificado frente a los riesgos psicosociales a nivel fisiológico, que muchos de nosotros lo podemos tener en algún momento, es dolores de cabeza, tensiones musculares, todo lo que tiene que ver con alteraciones digestivas, hoy muy común llamado el colon irritable, hoy muy común llamado cefalea tensional o migraña. Entonces, cuando empezamos a indagar, hay muchos componentes, obviamente, fisiológicos, preestablecidos o ya prescritos que tienen las personas, pero al exponerse a ciertos factores de riesgos en su trabajo, pues esto se puede incrementar. Y se ha logrado identificar que personas expuestas permanentemente a esos factores de riesgo, fisiológicamente pueden generar alteraciones, ya como lo que se denomina fibromialgia, trastorno miofascial, o hasta se ha pensado ya o se ha identificado consecuencias como, por ejemplo, cáncer. Pero no solamente lo fisiológico lo que reciben estas consecuencias de esta exposición sin control. Emocionalmente también se han identificado consecuencias y hace alusión principalmente a la salud mental. Entre ellas, ansiedad muy frecuente,
depresión y obviamente también otra inclinación más hacia la alienación y la apatía. Es importante mostrar algo, y es que en todos estos procesos emocionales, ante una situación normal, pues están presentes, ¿sí? Si las personas no tienen las condiciones y el entorno no tiene las protecciones para eso. Sin embargo, ante esta situación, que es el COVID, pues esto se exacerba mucho más y genera mayores condiciones o nos va a afectar significativamente en todos los procesos que se manejan. Por tanto, un tercer elemento al cual se generan este tipo de respuestas o afecciones tiene que ver a nivel cognitivo, donde se empiezan a ver restricciones en la percepción, alteraciones en las percepciones que nosotros podemos tener frente a las diferentes situaciones, atribuciones de pronto un poco distorsionadas frente a la realidad por efecto de la exposición a esos factores. Y obviamente alteraciones en la concentración, en la creatividad. Y una que afecta significativamente a las personas que tienen algún cargo directivo o algún ejercicio de liderazgo puntual de una unidad, la toma de decisiones, porque una exposición constante genera agotamiento o fatiga laboral que en muchas ocasiones ya se identifica. Y un cuarto elemento que se genera, sobre las cuales se generan esas respuestas, tiene que ver con el componente conductual. Y específicamente vuelve a aparecer el tema de salud mental y salud, lo que nosotros llamamos psicología de la salud, porque ya vienen problemas de tratar de hacer como una disminución de las manifestaciones que se presenten ante esta exposición por medio del abuso de consumo de alcohol, de tabaco, de otro tipo de drogas, violencia. Se han identificado en este momento y ustedes de pronto se han dado cuenta del incremento tan significativo de la violencia intrafamiliar, del abuso de menores y de las dificultades relacionales de pareja, incrementándose todos los procesos de divorcio. Esas son noticias del día a día y como profesionales de la salud o de la salud mental o profesionales en diferentes áreas, porque están conectados en este momento diferentes disciplinas, ¿cómo nosotros hacemos para controlar eso? Y miremoslo desde dos reflexiones. Desde la reflexión personal, cómo estamos nosotros frente a estos factores psicosociales, y desde la reflexión profesional, qué debemos hacer nosotros para intervenir sobre ellos. La más conocida a nivel conductual es el estrés, ¿sí? Que tiene diferentes manifestaciones y que ya sabemos que teniendo en cuenta la intensidad, la frecuencia y la duración, pues puede llevarnos a otros problemas mucho más serios. A nivel de legislación, cada país tiene su legislación respectiva, sus controles. Acá en Colombia se ha hecho un ejercicio muy interesante con las diferentes universidades y la principal universidad pues, es la Universidad Javeriana, que ha trabajado todos los elementos o toda la instrumentalización de todos estos procesos de evaluación e intervención frente a los riesgos psicosociales, manifestados en dos resoluciones fundamentales, la 2646 del 2008 y la 2404 del 2019, donde no solo se hacen pues, unas definiciones, sino que también se dan unas herramientas importantes de evaluación e intervención. Y hace una clasificación interesante, como muchos otros autores que lo vamos a ver. Lo que tiene que ver con riesgos intralaborales, los riesgos extralaborales y también las condiciones individuales, porque en muchas ocasiones se reduce nuestra percepción de que los riesgos psicosociales solo están al interior de las organizaciones y resulta que hay factores extralaborales que influyen en lo laboral y viceversa, pero también hay unas condiciones propias del trabajador que deben ser consideradas. Otro elemento entonces, como otra clasificación que la da Blanch, y menciona básicamente que estos factores de riesgo psicosocial se interrelacionan entre lo individual, lo extralaboral y lo intralaboral, y puede tener tres consecuencias importantes en el rendimiento en el trabajo, en la satisfacción en el trabajo y obviamente en la salud. Cuando entramos entonces a conocer un poco más de esos factores intralaborales, ¿qué encontramos? Que hay unos establecidos, pero hoy, con todo el fenómeno del COVID, pues nos ha generado unas transformaciones bien importantes a nivel organizacional. En primer lugar, un factor a nivel intralaboral es la gestión organizacional, cómo estamos organizados. En algunas empresas ha tenido que hacer reestructuración, no solo en disminución de puestos de trabajo y desvinculaciones, sino también en la forma de trabajo, donde todos los procesos de digitalización o transformación digital de las empresas hoy
tocó acelerarlos, ¿sí? Se venían pensando desde hace bastantes años, diría yo unos 5 años, estamos en este ejercicio de las transformaciones digitales de las instituciones, pero hoy ya es una necesidad donde los software, los soportes tecnológicos se convierten en una herramienta fundamental. Y surge entonces una inquietud o una preocupación, es la apropiación de las tecnologías, porque eso afecta como tal el desempeño. También la forma en que organizamos nuestro trabajo. Para nosotros, le compartí a Pablo al inicio, pues que nos conectamos, que para nosotros como tal, nosotros llevamos en cuarentena trabajamos desde casa, ¿sí? Trabajo remoto desde el 16 de marzo, es decir, llevamos 3 meses trabajando en casa. Ustedes pueden dimensionar, y de pronto muchos de ustedes también lo están haciendo, que es cambiar de tener toda una infraestructura, instalaciones, interacciones, en un espacio distinto a la casa, allá compartir esas dos grandes actividades, esos dos grandes momentos de la vida en un solo lugar. Nos ha retado a tener espacios de trabajo, organizar nuestros espacios para poder organizar mejor nuestro trabajo. Y eso también nos ha llevado a que podamos, o nos ha tocado hacer rotaciones en términos de los trabajadores, porque se ve que en la presencialidad hay unos cargos que son más necesarios, pero cuando ya no hay presencialidad, ya esos cargos se deben transformar, si obviamente no queremos desvincular personal. Pero eso también nos ha generado una reflexión de cómo debemos organizar nuestro trabajo y cómo debemos también transformar las organizaciones en función de esas evaluaciones y de esa forma de adaptarnos que hemos tenido. Otro factor intralaboral es el grupo social de trabajo. Para todos es sabido que siempre hay las pausas activas asociadas principalmente a un café con los compañeros, por ejemplo. Y eso nos ha llevado también a que esa forma de relacionarnos y las diferentes estrategias que se están generando desde las empresas a nivel de bienestar social o del área de talento humano, se ha trabajado hasta hacer encuentros de pausas activas con los compañeros y nos tomamos un café, un espacio, y también hay muchos coaches ahora que dicen tomémonos un café, es decir, hagamos esa pausa y compartamos un poco. Hemos visto en Zoom celebraciones de cumpleaños, encuentros de familia, que eso también nos ha ayudado. Y a nivel laboral es muy importante, porque sabemos que una variable, un elemento fundamental en las organizaciones es las redes sociales a nivel del trabajo. Otro espacio de socialización. La condición de la tarea también se ha visto supremamente alterada por la disponibilidad, por ejemplo, de los software. Hay software que son remotos, hay otros software que no, y eso ha frenado un poco también el desempeño de los trabajadores y genera un nivel de estrés de no poder responder en los tiempos y en las condiciones que se tenían, y ha tocado ajustar la tarea. La carga física, aunque muchos no la están trabajando directamente en la presencialidad, sino que se aplazó, la carga física también es importante. Recordemos que antes podríamos tener movilizaciones dentro de las empresas, hoy como tal estamos en un espacio más fijo, ¿sí? Estable, y eso hace también que nosotros tengamos que soportar otros elementos importantes que no estábamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, no es intralaboral, pero se combina con los extralaborales cuando estamos en el cuidado de menores. Una cosa es cuidar los menores en la mañana y en la noche, y otra cosa es estar todo el tiempo ya paralelamente en el trabajo con esas actividades. Esta carga física pues se ha disminuido en muchos trabajos que tienen que ver con toda esta parte de transportaciones. La condición del medio ambiente del trabajo también es fundamental, donde nosotros podemos identificar que en nuestros hogares, no en todos los hogares se tienen las condiciones ni tecnológicas, ni infraestructura, ni espacios. Hablamos de apartamentos de 70 metros cuadrados generosamente, mientras de pronto yo tenía al menos 2 metros cuadrados para mí solo. En este momento tenemos que compartir muchas personas un mismo espacio. Y eso también influye, estar durante tanto tiempo confinados en un mismo lugar, donde ustedes han escuchado que hay memes que dicen, no, me voy a dar una vuelta, ¿y para dónde vas? No, pues me voy para el balcón. O no, voy a dar una vuelta y voy a irme a la sala, ¿sí? Porque no hay otro espacio, porque no debemos salir, ¿sí? Que es una de las orientaciones que hemos tratado de mantener a nivel de seguridad. Y el último elemento en factores intralaborales tiene que ver con la interfaz entre persona y tarea. También nos hemos dado cuenta en este manejo de la pandemia que de pronto no todas las personas tenían las mismas competencias para realizar una acción, siendo el mismo grupo de trabajo, el mismo cargo. Entonces eso también nos genera unas adaptaciones como organización, como jefes y como directores para poder organizarnos. La jornada de trabajo
una alteración total para muchos, ¿sí? A pesar de que sabemos, pongamos que un horario de 8 a 10, de 8 a 12 y de 2 a 6, horarios que algunos empiezan 10 de la mañana, 3 de la tarde y luego continúan hasta la noche, las jornadas de trabajo hoy no son tan controlables. Sin embargo, un riesgo bastante alto que se está dando en este momento por el COVID es las extensas jornadas de trabajo. Y esas extensas jornadas de trabajo pues no son controlables, pero sí debe la organización tener la responsabilidad de tratar de garantizarlas en términos de las situaciones que puede presentarse en los trabajadores que no tienen pausas. También en los medios electrónicos se permite tener acceso permanente a los trabajadores y eso también tiene unas consecuencias importantes. Ya el número de trabajadores por tipo de contrato y los tipos de beneficios, pues no son una variable, sobre todo el número de trabajadores que en este momento esté afectando, pero sí es un criterio que en este momento los dueños de empresas o los gerentes de las empresas están considerando y reevaluando si realmente el número de personas que tienen en este momento contratadas son o eran necesarias. Y eso obviamente afecta todos los procesos que tienen que ver con los recursos económicos de la organización, que algunos han generado dentro de las estrategias, vacaciones temporales, ¿sí? O suspensión temporal del trabajo, donde no hay una desvinculación, pero tampoco hay una remuneración. Y ese tipo de elementos pues altera un poco el bienestar de las personas, pero también altera el sostenimiento de las organizaciones. Hoy, como sabemos aquí en Colombia, pues porque estamos de diferentes países acá, como tal nosotros se redujo, por ejemplo, en el salario mínimo hay un auxilio de transporte. Por ley en este momento y por la contingencia el gobierno estableció no dar en los trabajadores que están trabajando desde su casa, no dar ese recurso de movilidad. Y ese recurso de movilidad se va a aprovechar para beneficiar todo lo que son las conexiones. Entonces son cómo yo empiezo a ajustarme organizacionalmente para contribuir al bienestar de los trabajadores, que es una de las variables fundamentales, pero también a la productividad de la organización. Como tal, entonces, podemos identificar a nivel intralaboral diferentes variables, diferentes, muchísimas, no voy a entrar en detalle pues porque el tiempo es un poco limitado, pero sí quiero mostrarles unas principales que se están viendo afectadas en este momento por el COVID. La primera tiene que ver con la demanda del trabajo y tiene que ver con la demanda en carga mental. La saturación en este momento que podemos llegar a tener en la forma de trabajo a la cual no estábamos acostumbrados la mayoría, porque en nuestros países el teletrabajo como tal no es una práctica muy habitual, apenas estaba incorporándose. Y el otro elemento tiene que ver con las demandas emocionales, que ustedes lo han visto fuertemente en los trabajadores de la salud. Y los trabajadores de la salud siempre han tenido este factor que les ha influenciado significativamente, como es lo emocional. Pero hoy también tenemos cargas emocionales de las diferentes disciplinas por las situaciones que se están viviendo. Otro elemento fundamental que está influyendo es el control y específicamente esa autonomía sobre el trabajo. Es decir, en este momento cada persona es responsable de su trabajo con unos entregables específicos que influyen significativamente en su desempeño profesional. Y los líderes, en términos de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, también es un elemento fundamental, específicamente porque nos ha tocado cambiar o ajustar esos estilos de liderazgo, aunque algunos se mantienen en algunos que son bastante dictatoriales o coercitivos, pero en este momento cabe al lugar un libro que es magnífico, o dos libros que son magníficos. Uno es El Factor Confianza y el otro es Quien cuida su espalda. Hay dos libros muy importantes que si pueden leerlos en algún momento vale la pena. Y específicamente porque esos estilos de liderazgo se han cambiado, ya no tenemos el control directo sobre el trabajador, pero tenemos el acompañamiento y el seguimiento, que es fundamental. Y lo de la recompensa, como ya se los había mencionado. Pero en las organizaciones, generalmente, los trabajadores se concentran en lo intralaboral y los empleadores se concentran mucho en lo intralaboral y a veces no lo controlan del todo. Pero cuando vamos al espacio distinto al laboral, empezamos a encontrar otros factores que influyen muchísimo. ¿Cómo utilizo yo el tiempo libre? Y ahí identificamos, hoy aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos compras sin IVA. Y esto ha sido la locura, es decir, todo el mundo está haciendo filas en los centros comerciales, en los diferentes almacenes para comprar, porque hemos identificado que una de las principales prácticas para utilizar el tiempo libre de las personas es por medio de la compra.
Y ustedes saben que hay unas investigaciones geniales sobre la compra impulsiva o compulsiva. Entonces, ¿cómo nosotros también aprendemos a cambiar esa forma de utilizar el tiempo libre y ahora haciendo unas prácticas mucho más en casa? El otro elemento que ha sido una ganancia para muchos de nosotros de pronto es el tiempo de desplazamiento y el medio de transporte utilizado. En este confinamiento que hemos tenido, pues el medio de transporte ya no es el masivo. Adicionalmente tenemos que controlar los desplazamientos por los picos y cédulas o las programaciones de salida. Y se empiezan a aparecer otros medios de transporte un poco más saludables, como es el caso de la bicicleta, que le están utilizando en diferentes países como una forma de control del riesgo frente al COVID. Nuevamente aparece todo lo de la red de apoyo social, ¿sí? Cómo nosotros también nos exponemos a veces al riesgo por esas dinámicas familiares, donde si no estamos presencialmente no existe el afecto o la relación con otras personas. La característica de la vivienda que ya les había compartido, es decir, para muchos es muy complicado porque es un espacio muy reducido o un espacio muy caluroso o un espacio muy poco iluminado, o otros que de pronto tenemos pues como todas esas condiciones y eso influye y como organizaciones tenemos la responsabilidad de controlarlo, no tanto para nosotros intervenir sobre ello, sino para dar diferentes herramientas para que las personas puedan hacer esas adaptaciones. Y el último factor extralaboral, que obviamente es el más importante en este momento dentro de los riesgos psicosociales, es el acceso a los servicios de salud. En este momento, ustedes saben, lo colocaba en la primera noticia, tenemos una capacidad a nivel de UCIs, ¿sí? De cuidados intensivos bastante limitada. Y pues el hecho de que no haya una cultura ciudadana específica de autocuidado, pues va a poner en crisis esos accesos de salud. Sin embargo, ustedes saben, o en Colombia lo tenemos así, no sé en otros países que ahora podamos intercambiar eso, ahora todas las consultas se dan telefónicamente. Y eso nos ha permitido también poder controlar y disminuir el riesgo como tal. Pero hay otras enfermedades que no están siendo controladas porque se les está dando prioridad, obviamente, a las personas contagiadas por COVID, que es el caso de muchas problemáticas de pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, donde han suspendido un poco los tratamientos y eso obviamente va a complicar un poco más las situaciones. Hay un elemento extralaboral que no se menciona aquí, pero está relacionado con todas las redes de apoyo, es hoy que fallezca un ser querido o una persona cercana a nosotros y no poderlo acompañar, porque realmente sabemos que se han identificado pues que no se puede hacer contactos masivos, eso es otro factor que influye psicológicamente bastante en las diferentes personas y que debemos dar ese soporte o esas redes para poder garantizar ese acompañamiento. Todos estos elementos pues se encuentran como en las diferentes normativas o resoluciones que lo podemos compartir sin problema más adelante. Y un tercer factor psicosocial importante es lo individual. Si ven, es una imagen de una persona en una cuerda floja enfrente del COVID y con los ojos vendados, porque es que todavía, aunque se habla de diferentes formas de transmisión, aún hay mucho desconocimiento de cómo se transmite, cómo se contagia, porque es un contagio, y adicionalmente cómo controlar frente a eso. Entonces, algo que es muy importante que debemos controlar es esa información sociodemográfica de las personas, porque por edades estamos más expuestos o estamos más expuestos por algunas enfermedades adicionales. También las características de personalidad. Hay gente que tiene claustrofobia, hay gente que tiene un aislamiento social significativo y puede que a él no le haya afectado tanto, antes mejor de no tener interacción con más personas, pero la forma en cómo afrontamos estas situaciones hoy es determinante, fundamental. Y creo que ahí tenemos un trabajo bastante fuerte, los profesionales de la salud, en cómo nosotros desarrollamos esas estrategias de afrontamiento en las personas para que se cuiden, para que se estén tranquilos en su casa, se adapten a unas nuevas condiciones y tengan esa flexibilidad al cambio que es necesaria y exigida en este momento que estamos viviendo. Y obviamente, pues ahí se ve afectado todas las condiciones particulares de salud. En nuestro país cada vez se invierte más la pirámide demográfica, tenemos más personas mayores, somos cuidadores de personas mayores o de menores y eso afecta como las condiciones de salud también, es una característica individual que debemos controlar.
Con base en esto, pues se presentan diferentes variables que manejamos en psicología, pues porque acá hay bastantes psicólogos. Todo lo que tiene que ver la conducta A y B, pues que es un modelo clásico de la forma de ver los patrones de conducta, la resistencia al cambio, problemas de autoestima serios, de pronto de no poder tener interacciones sociales y que yo no me sienta agradable para otros desde pues, una cámara. Un locus de control donde queremos de pronto tener el control de todo, pero no podemos, no hay una predicción clara sobre esto y donde tenemos que apropiarnos de diferentes elementos y obviamente todo lo que tiene que ver con el apoyo social y los aspectos éticos de cómo manejamos. Por eso hay unas características importantes que creo que me faltan 20 minuticos más si acaso, donde es importante ver cuáles son esas situaciones o características nocivas en este momento para las organizaciones y nosotros estamos inmersos en las organizaciones. Lo primero es el exceso de exigencias psicológicas. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos computador, tenemos tablet, tenemos celular o iPhone, adicionalmente tenemos otros recursos, ¿sí?, que nos están permanentemente demandando y eso nos está exigiendo un trabajo mucho más rápido, pero también irregular a lo tradicional. También otra exigencia muy importante que está afectando en este momento es tener que esconder sentimientos o callarse la opinión. Y eso está muy frecuente ahora en los trabajadores de la salud, porque no podrían estar llorando pues, frente a cada persona que atienden o que les altera su condición biológica. Y obviamente hay que tomar ciertas decisiones que, aunque sean difíciles, es importante que las tomemos y lo hagamos de forma rápida. Antes un proceso podía demorar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hoy tenemos que tomar decisiones supremamente rápidas para poder adaptarnos de la mejor manera. Otra característica nociva en este momento es la falta de influencia y desarrollo, pues porque no hay una autonomía muy amplia a veces en nuestro quehacer, porque hay cosas muy precisas que nos toca hacer. El otro elemento tiene que ver de que no tengamos toda la capacidad para desarrollar eso y por eso muchas organizaciones se están dando permanentemente y por la ARL o la Administradora de Riesgos Laborales diferentes capacitaciones, espacios de reflexión, encuentros para que las personas se adapten a todos estos factores. Y el más fuerte en la falta de influencia y desarrollo es lo que tiene que ver con el horario familiar y el laboral paralelamente. Y que en algunas ocasiones ni siquiera se puede decidir cuándo se descansa, ¿sí? Porque las demandas son permanentes. Y hay otras 3 exigencias que paso un poco más rápido, que tiene que ver con el apoyo y la calidad del liderazgo. Eso nos ha influido significativamente, como les decía, de estar más cercanos del personal. Nosotros tenemos una dinámica con nuestro equipo de trabajo y es que antes era semanalmente, ahora es cada 15 días, cómo vamos, qué reporte tenemos, porque nos preocupamos un poco por la salud en este momento frente al COVID, aunque tenemos caracterizado a todos nuestros trabajadores, pero eso nos influye cómo acompañamos a las personas por toda esa dinámica que estamos manejando frente al acompañamiento desde el área de bienestar, porque eso también es importante. Y obviamente identificamos dentro de estos ejercicios de adaptación al COVID, que es una exposición al riesgo, tiene que ver específicamente cómo nos hemos tenido que adaptar y nos hemos dado cuenta de que en muchas ocasiones las formas de trabajo o las tareas están mal definidas, falta tiempo, falta información adecuada y eso es un riesgo importante para las personas que están laborando o que no estén laborando como tal. En términos de que también se dan falta de respeto de algunos jefes o algunos colaboradores, los mismos familiares en horarios que no son aptos para llamar, las dificultades a niveles contractuales, que no se sabe si se continúa o no, ya se está activando otra vez la economía. Hay que hacer un reconocimiento mayor a los trabajadores porque tienen que adaptarse a estas condiciones y en estos momentos, por ejemplo, en nuestro caso, han mejorado mucho más su desempeño. Adaptaciones salariales, donde algunas organizaciones también casi que es un acuerdo entre el trabajador y el empleado disminuir su salario para poder contribuir a la situación económica. Y el tema principal es lo de la doble presencia, ¿no? Donde los autores plantean que más hacia las mujeres, sin embargo yo creo que también es un tema de colaboración familiar donde hombre y mujer están expuestos a trabajar, desarrollar su trabajo, desarrollar su proceso como persona y adicionalmente familia e hijos y todo el tiempo pues complica mucho más la situación.
Principales problemáticas entonces que identificamos, pues una cultura de vida, un trabajo saludable que se está viendo afectado significativamente. Las personas están con mucho cansancio físico, con mucho cansancio mental y adicionalmente manejando como todas las situaciones al tiempo. Hay una gestión que debemos hacer en las empresas y nosotros como trabajadores son en las demandas del trabajo, organizarnos, planear mucho más. Esto ha generado en algunos trabajadores y ya hay incapacidades en diferentes empresas por esta contingencia, donde se da una fatiga laboral, un agotamiento, más es el hecho del burnout, que es una de las alteraciones que se presentan como tal. Prácticas saludables para los educadores. Nosotros pues en la universidad, pues todos somos docentes en su mayoría, ¿sí? Más del 60% de la población de las universidades y los colegios, pues somos educadores. Y ha sido una adaptación impresionante tanto para el profesor como para el estudiante y los padres de familia, los que son de colegios. Porque ahora los padres también ya empezaron, ahora sí activamente, a hacer sus procesos de acompañamiento educativo. Entonces, como dicen los profesores de colegio, ya no tenemos un estudiante, tenemos es una familia en quinto de primaria, cuarto de primaria, tercero de primaria. Y para nosotros como educadores, todos los controles que tenemos que hacer y las apropiaciones de las diferentes tecnologías. Se está analizando en este momento las demandas mentales que se han generado para los líderes o los administrativos de las diferentes organizaciones, porque son mayores, es decir, no solo es el trabajo, sino transformar la organización y transformar también esa cultura que hemos venido manejando. Se han presentado, no muchos, pero sí se han dado casos de acoso laboral, que es una variable fundamental, el síndrome de agotamiento, como les decía, y ya se han presentado en muchas empresas, en muchos espacios laborales y en familias, todo lo que tiene que ver con la depresión, la reacción al estrés y situaciones de duelo. ¿Duelo por qué? Porque están perdiendo a sus seres queridos, están perdiendo a sus trabajadores. Por ejemplo, en el sector de la salud es muy frecuente el nivel de estrés que se manejan en las familias, porque ellos permanentemente, su trabajo es in situ, en la clínica, en el hospital, y tienen que regresar a casa y hacer todo un protocolo de asepsia muy importante, y eso es un estrés permanente. Al menos los que no tienen entrada y salida permanente, pues saben que son 4 días o hasta 15 días que se puede manejar el aislamiento preventivo, pero en un profesional de la salud es diariamente. Y mencionen por las personas que tienen que salir permanentemente, los domiciliarios, que son las personas pues, que están también teniendo un apoyo fundamental en este proceso. Entonces, estas situaciones del duelo también han cambiado la forma, no sé en otros países, pero acá las transmisiones que se hacen por redes y frente a los procesos de velación y de entierros de las personas donde no puede estar toda la familia. Hay un número limitado, un acceso controlado, un tiempo manejado y eso hace que las personas se expongan a estos riesgos. Y algunos, pues, estrés postraumático ante situaciones que se están presentando. Por eso es muy importante evaluar, ¿sí? Identificar, evaluarlos en las diferentes dimensiones. Aquí les comparto algunos instrumentos de evaluación que tenemos aquí en Colombia. Esto es de disposición en red, donde evaluamos lo intra, lo extra, lo individual, evaluamos los factores psicosociales y sus efectos, específicamente en somatizaciones o en las manifestaciones biológicas, donde hacemos todos los procesos, instrumentos específicos, y con esa información pues ya establecemos un plan de intervención, dependiendo, ¿sí?, del factor al cual están expuestos, pero también dependiendo el nivel de riesgo, donde priorizamos. Si es un nivel bajo o medio, pues hacemos una intervención preventiva, o si es alto, ya hacemos vigilancia epidemiológica. Y eso es importante regularlo en las diferentes organizaciones. Tenemos también unos protocolos, unas guías de intervención en factores psicosociales que nos ha permitido también adaptarnos y responder más rápido. Sin embargo, en este momento se han identificado nuevos protocolos y nuevos lineamientos de autocuidado en todo nivel. Acá les comparto alguna información también de todos los instrumentos, modelos de acuerdo a cada una de las publicaciones que existen en el medio, en internet, disponibles para ese trabajo. Entonces, si vemos en este momento qué es lo que se recomienda, con esto voy ya entrando como en el cierre. La primera recomendación que se establece es que es muy importante socializar todas las normativas y en nuestro caso como personas, conocer esas normativas y esas estrategias de autocuidado
para poderlas implementar. De igual manera, evaluar esas condiciones biopsicosociales y del entorno de nuestros colaboradores y nuestras familias. Es muy frecuente que las familias no tienen los protocolos de higiene adecuados al interior de su casa. Siguen pidiendo domicilios. Los domicilios no tienen los controles necesarios y se pueden exponer las diferentes personas. Generar unos canales de comunicación oficiales y estratégicos, todas estas herramientas, Zoom, Teams, los webinars, los canales de YouTube han ayudado mucho a que se mantengan esos canales de comunicación oficiales y que nosotros seamos estratégicos también en identificar esos canales. Miren, esta conferencia hoy está cubriendo, no sé en este momento cuántas personas están conectadas, hay 161 participantes en este momento, lo que puedo identificar aquí. Para poder nosotros, imagínense, reunir a tantos países, esto hubiera sido una inversión gigantesca, ¿sí? Y hoy podemos cualificarnos a través de diferentes redes y eso también es una optimización como del recurso y del tiempo. Otro elemento importante también tiene que ver con la evaluación de esas cargas, adaptarnos nosotros y poner frenos también. A veces somos un poquito exigentes de nuestra capacidad y hacer esos procesos también en las empresas de adaptación de esos procedimientos que tengamos. Y el otro elemento que toca es los ajustes en los tiempos y las entregas, donde yo planteo una planificación flexible y socializada, donde las entregas no tienen que ser a corto plazo, debe planearse muy bien para no contribuir más al nivel de tensión que están teniendo las personas en este momento. Y eso establece que prioricemos tareas. Priorizar las tareas de qué es realmente lo importante. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que de verdad no son importantes, pero creíamos que eran fundamentales en nuestras vidas. Otras recomendaciones a nivel laboral, un horario flexible, todo lo que tiene que ver con las estrategias con pares, de comunicación entre pares, por ejemplo, chat entre equipos de trabajo, chat entre colegas, hoy los chats de los compañeros de colegio, de las mamitas de los colegios, de las unidades estratégicas, ha sido fundamental para mantener esa cercanía y esa información permanente. Acompañarnos, no solo al equipo de trabajo, porque esto es más enfoque organizacional, sino acompañarnos entre los diferentes miembros de la familia o los que estamos en un mismo espacio, y disponibilidad para resolver a tiempo las dificultades, que eso es una de las principales demandas que hemos encontrado. Y por último, pues establecer lo siguiente. No solo debemos identificar los riesgos, los factores de riesgo, sino trabajar sobre esos factores protectores. Y esos factores protectores tienen que ver, uno, las estrategias de afrontamiento. Dos, lo que tiene que ver con pausas, ¿sí? Con todas las variables de calidad de vida, ¿sí? Lo biológico, la alimentación, el descanso. En este momento hay muchas alteraciones de sueño a partir del COVID, donde la gente ha tenido una reducción significativa de su tiempo de sueño, ha cambiado su patrón de sueño. Y obviamente esto viene acompañado de unas estrategias de promoción para poder transmitir o fortalecer esos factores protectores. Intervenir, obviamente, sobre los factores de riesgo que ya los hemos mencionado, porque no solo es dejarlos identificados, sino intervenirlos. Prevenir esos efectos adversos que se pueden establecer, cosas tan sencillas como factores ergonómicos, una silla, un reposapiés, cambios de postura, ¿sí? Y obviamente todo el seguimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que hoy coge mucha más fuerza o recupera mucha más fuerza de la de antes, porque ahora hay una situación mundial que nos exige controles más rigurosos en términos de seguridad y salud en el trabajo, y que esto es un riesgo no solo para el trabajador, sino también para las personas. Finalmente quiero compartirles un libro pues, que hace un par de años publiqué con mi universidad, que es el de Factores Psicosociales en las Organizaciones. Es un libro muy cuidado donde se pueden identificar diferentes alternativas de intervención frente a los riesgos que les he compartido, porque a veces sabemos qué, pero no sabemos cómo. Entonces ahí se identifican una serie de estrategias de factores de protección como diseño de tarea, como herramientas para el desarrollo del trabajo, todo lo que tiene que ver con estilos de gestión y de dirección. Y pues por último dejar este espacio para escucharlos, para responder sus inquietudes y tener siempre presente dos elementos fundamentales. Cuando estamos en un vínculo laboral hay dos variables fundamentales que tenemos que trabajar. Uno, lo que es la productividad o sostenibilidad de la organización,
pero también debemos garantizar lo que es la calidad de vida de nuestros trabajadores y colaboradores. Y por eso esos circulitos ahí tan importantes. Tenemos trabajo, bendito Dios, los que no, pues estamos en ese proceso de reactivación, tenemos amigos, tenemos familia, pero también algo muy importante es la salud. Y en este momento, la salud específicamente biológica y psicológica están cobrando vidas, pero también fortaleciéndose en la importancia y disminuir otros espacios que no son tan relevantes y que debemos entrar a priorizar mucho más. Muchísimas gracias y quedo abierta como a sus inquietudes o preguntas. Perfecto, Ana, muchas gracias por tan magistral conferencia que nos has brindado. Invitamos a todos los participantes, por favor, que puedan levantar la manito para darles la palabra si desean hacer alguna consulta, haya quedado alguna duda. Encantados de poder escucharlos, ¿sí? Simplemente levanten la manito por acá y les cedemos la palabra a cualquier persona que desee hacer un comentario, tenga una duda referente a la conferencia magistral que nos acaba de brindar Ana. Gerson, me parece que tenemos a Catherine con la manito levantada. Adelante, Catherine. Bien. Si no, ¿alguien más con alguna pregunta, por favor? Sí, qué pena. ¿Puedo preguntar? Adelante, Víctor. Claro que sí. Con todo gusto. Adelante. Un saludo, doctora Ana, de Bucaramanga, Colombia. Es que quisiera saber si existe un test psicológico que uno pueda, digamos, aplicarse o aplicarle a los miembros de la familia sin necesidad de asesoría de un psicólogo, o si, digamos, como para clasificar o identificar algún tipo de traumatismo que uno pueda estar experimentando sin necesidad de acudir a los psicólogos, o necesariamente hay que hacerlo. Pues a ver, existen muchas pruebas, ¿no? Existen desde las revistas de cotilleo, como se dice en España, donde aparece el test de que si usted responde más de 3 preguntas, sí, es que ya tiene la sintomatología precisa. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque a veces pues no tienen el rigor que se debe tener en psicología. Lo que sí es importante es, por ejemplo, la prueba que se maneja del Ministerio frente a sintomatología de estrés. Esa se puede diligenciar, no hay ningún problema, y ahí te identifica algunos factores en que estás en riesgo. También se pueden leer documentos donde identifiquemos qué factores están generando. Por ejemplo, a veces se dice es que yo siento que mi hijo ha cambiado el comportamiento. Antes era un niño muy extrovertido, muy alegre, y ahora está como muy silencioso, muy aislado como de la familia, no quiere compartir mucho. Entonces uno tiene que evaluar si es la edad, si es el confinamiento, si es realmente la interacción familiar, porque una cosa es estar solito en el colegio y otra cosa es tener al papá ahí controlando absolutamente todo. Y a veces como papás nos equivocamos también, ¿no? Es como que así no se hace, venga, yo le enseño a ellos, no, papá, así no se hace, usted ya no sabe porque hace 40, 30, 20 años fue como usted lo aprendió. Entonces, tener mucho cuidado, sí, hay muchas encuestas y en las apps uno puede descargar muchas apps para evaluar como esos factores emocionales, pero si hay una afectación, un criterio que siempre hay que tomar es, si una sensación o una acción está afectando mi vida normal, es decir, hay una alteración significativa, es mejor reportarla, ¿sí? Si hay un cambio muy drástico en mi vida. Si es una situación que identificamos como temporal, pues no es necesario como entrar a intervenir. Pero también recordemos que a veces podemos sobrevalorar una situación por lo que estamos en confinamiento, que eso es lo que le pasa a las personas que están en cárcel. Hay un fenómeno que se llama prisionizaciones. Al estar encerrados, ¿sí? Pues obviamente se empiezan a aumentar las manifestaciones emocionales y es a causa de esa situación. Entonces, como que también es importante ver eso, ¿no? ¿Qué conducta específica se está identificando? Y a veces descubrimos cosas que no sabíamos que tenía o mi hijo o mi esposo o mi papá o mi mamá, y podemos aumentar la dimensión de una situación. Y preferiblemente, si vemos que es muy frecuente y que está afectando el bienestar de la persona o de la familia, es mejor hacer una asesoría o búsqueda de material que nos ayude frente a eso. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más que desee participar? Anderson, te escuchamos.
Bien, con respecto a lo último que comentaba la doctora Ana Uribe, quería preguntar, ¿qué formas podemos desempeñar para que las familias que presentan roces emocionales o por ese mismo encierro han tenido esos roces, puedan sobrepasar o, mejor dicho, trabajar al respecto de esto? O sea, ¿de qué forma podemos hacer que estas familias puedan tener como una mejoría en esa estabilidad emocional durante este encierro que hemos tenido? Mira, creo que una de las competencias olvidadas o aplazadas tenían que ver con la comunicación oral, ¿sí? Porque generalmente la escrita la hemos mantenido por medio del chat, de los WhatsApps, ¿sí? Pero la oral, la presencial, se ha visto afectada por todos estos medios tecnológicos en muchas personas. Creo que un espacio es generar esos diálogos, desarrollar esas habilidades de comunicación en cada uno de los integrantes de las familias o de las empresas, porque sí se ha visto limitada. Hay familias, por ejemplo, que es tan difícil la comunicación frente a frente que se mandan chat. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Entonces uno dice, pero a ver, en la misma casa, en el mismo espacio, mandando ese chat. Bueno, pues utilicemos el recurso para adaptarnos a eso. Creo que una competencia es comunicativa. La segunda tiene que ver con ejercicios también de relajación, de yoga, a los que les gusta como deportes y hacer otras actividades distintas al deber, más centradas en el placer, como es el yoga, como es el ejercicio, como es la alimentación adecuada. El sueño también es muy importante para disminuir esos niveles de reactividad que generan mayores conflictos. Y otro elemento fundamental es contar con esas redes de apoyo. ¿Sí? Esas redes de apoyo que son amigos, colegas. Ahora hay muchos memes o estas imágenes en Facebook, en Instagram, en los diferentes medios, donde se hace un poco de mofa, ¿sí? O burla, como a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay una que me encantó, que es de esta semana, y es, mamá, despiértate que es que necesito pasar un documento a PDF y todavía me falta mandar 3 trabajos, entonces necesito tu ayuda, y la mamá ya casi semidestruida, pues porque no tiene ya fuerzas para apoyar en eso. Entonces creo que hay unas demandas mayores en estos momentos. Cada uno debe tratar de controlarse, establecer canales de comunicación variados, pero que sean lo más efectivos. Y para tranquilizarnos no solo es respirar, para tranquilizarnos hay que hacer diferentes actividades, desde un buen dormir, una buena alimentación y actividades lúdicas en casa, que sí se pueden hacer múltiples. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otro tipo de lúdicas externas al hogar que en este momento pues no lo podemos manejar. Decía un antropólogo muy interesante que escuché la semana pasada, hace 15 días, decía, ¿por qué no hacemos tarde de cine? Tenemos Netflix. Entonces, o las diferentes películas en televisión o hasta en radio se están escuchando muchas cosas ahora. Tarde de cine o noche de cine en familia. Pues alguien haga la crispeta, el otro trae la bebida y hacemos, porque necesitamos pues las grandes marcas o cadenas en cine. Entonces es como resignificar muchas prácticas que se hacían externamente al interior de lo que tenemos la capacidad en este momento a partir del aislamiento. Perfecto. Ana, muchísimas gracias. Por un tema de tiempo vamos a tener que parar acá. Todavía nos falta el cierre de las ponencias con el doctor Mauro, desde Argentina, de Ludus. Agradecerte a vos, a la universidad, por el apoyo realmente. Invitarte nuevamente, que estos temas siempre son importantes y siempre nos quedamos sumamente cortos. Pero vamos si me lo permites, a invitarte de una vez, a comprometerte a vos y a la universidad a que continúen apoyándonos, y realmente un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Todas las preguntas o cualquier cosa que deseen hacer a la doctora Ana, háganlo en el chat, nosotros le pasamos a ella toda la información para que ella pueda también escribirles y responderles ya por medios internos de la universidad. Realmente, gracias a ti, de verdad que sí, y a todos los que están conectados. Sigo acá conectada para escuchar al siguiente ponente. Un abrazo. Gracias, Ana. Un abrazo. Gerson. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar con la segunda conferencia. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Mauro D'Angelo Martínez. Él es licenciado en psicomotricidad, profesor en educación física, tiene una especialización en autismo y trastornos del neurodesarrollo y actualmente es director de Ludus, Argentina. ¿Sí? Él nos va a hablar sobre la intervención desde la psicomotricidad en tiempos de COVID. Bienvenido, Mauro.
¿Cómo estás? Bueno, primero preguntar si se escucha bien y si está todo, si se está viendo bien la pantalla, ¿todo ok? Excelente, Mauro, todo bien. Bueno, bárbaro entonces. Y bueno, nada, más que agradecerles a ustedes por la invitación y a todos los que están del otro lado escuchando y que se quedaron hasta esta hora para poder escuchar esta ponencia. Bueno, primero aclarar un poco que cuando nosotros hablamos de psicomotricidad no es algo tan sencillo. La definición de la psicomotricidad es polisémica. La realidad es que tenemos múltiples maneras de poder definirla. Y por otro lado también me gusta, a modo introductorio, hacer un pequeño jueguito. Así que con los que estén acá presentes vamos a hacer un pequeño juego. Ahora yo les voy a poner una imagen y ustedes tienen que adivinar la película. A ver, ¿qué película es esta? Si alguno la puede escribir, como para tener la info. ¿Bob el constructor puede ser? No. Igual no es una película tampoco, no era un dibujo, creo. Es Thor. Thor. Muy bien, muy bien. Sí, es Thor. Esta dinámica, que me resulta muy entretenida, porque uno a veces en los cursos lo que hace es hacer un juego específico, no tanto con la imagen, sino más bien con lo corporal. Pero me resulta interesante, ¿por qué? Porque nosotros acaparamos la atención de esta manera. Muchos de los que ya vienen con la doctora Ana escuchando su ponencia, venían ya de por sí muy atentos, y ahora con este tipo de dinámica se predisponen un poquito más. Ahí todos los veo que están poniendo Thor, excelente. Y se predisponen un poco más, ¿desde dónde? Desde la atención. Entonces la atención la vamos a tener como un eje principal a la hora de poder pensar y planificar nuestras intervenciones. Algo que también nos sucede es esta preguntita que es, ¿qué es la psicomotricidad? Como bien les decía, la definición es media difusa, depende de dónde nos paremos, tenemos una o tenemos otra. Pero, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito para que podamos entenderla y vivenciarla, a pesar de no estar frente a frente, pero sí a través de las pantallas. Todos saben lo que es esto, que es un valero. En algún país creo que podrá tener otro nombre, pero bueno, todos los conocemos, al menos por la imagen. Si bien yo no jugué con este tipo de elemento, sí lo conozco, y muchos de los que están del otro lado habrán o no jugado con él, pero les quiero explicar que para nosotros hacer este tipo, nosotros hoy capaz que nos identificamos mucho más con un juego más como el Rubik, ¿no? Que es el cubo de colores y ir mezclando y formando. Entonces nosotros cuando nos encontramos con un objeto como este, se juegan un montón de cosas. Primero, obviamente, como les decía antes, la atención. Y después, otra cosa importante es toda la organización del cuerpo para llevar adelante esta actividad. Nosotros, por ejemplo, ponemos en juego las praxias, ¿sí? Estos movimientos que son intencionados y que tienen una raíz. Después las coordinaciones, que puede llegar a ser una coordinación lóculo-manual. Y después la emoción. Es decir, cuánto a mí me motiva este tipo de dinámicas, voy a sostener la atención. Y si yo sostengo la atención y encima estoy motivado, puedo estar horas y horas jugando con el valero. La psicomotricidad es una disciplina de la salud que interviene también en el campo de la educación, en lo sociocomunitario, y tiene una mirada de observación de la persona más global. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos vamos a centrar en algo tan específico como la parte física, sino que vamos a ir un poquito más allá y nos metemos en la parte psíquica. Y esta doble vía que tiene la mirada de la psicomotricidad nos da una mirada muy abarcativa del paciente. Obviamente, como ya les decía antes, depende de dónde nosotros nos paremos, vamos a tener una mirada u otra. Desde mi lógica de entender la psicomotricidad y sobre todo con la intervención en los trastornos de neurodesarrollo y específicamente dentro de los trastornos con el espectro autismo, tenemos que empezar a entender un poquito más que esta conexión que hay física-psíquica es más por los procesos que se dan dentro del cerebro, que nos dan la posibilidad de ir comprendiendo cómo procesan esta información, cómo de alguna manera administran aquello que está aprendido y cómo lo generalizan. Y cuáles son aquellas apoyaturas que son más beneficiosas para ellos. Que después, si bien no las vamos a ver puntualmente, pero sí las voy a mencionar. La intervención de la psicomotricidad no se basa solamente en el niño, tiene un recorrido amplio y trabaja sobre todo el ciclo vital de la persona, pensando ya en lo que es primera infancia, el atravesamiento del niño, la niñez, y después la adolescencia, vida adulta, y la gerontopsicomotricidad, que es una de las partes de la disciplina que está muy avanzada y que realmente está teniendo cada vez un poquito más de aceptación en la clínica, con lo cual me pone contento porque claramente la gerontopsicomotricidad o la parte de geronto
muchas disciplinas no llegan a abarcarla totalmente y la psicomotricidad está dando mucha respuesta en este sentido. Cuando nosotros pensamos en psicomotricidad, vamos a estar pensando en diversas áreas de trabajo, en este caso motricidad gruesa o fina, la atención, la memoria, la observación, el esquema de imagen corporal, que va a diferir ahí el autor si lo toma por igual o no, lateralidad, organización espacial, organización del cuerpo en el espacio, las praxias, como les decía antes, que está totalmente asociado a lo que son los engramas motores, que son aquellas predisposiciones neuronales que tiene el cuerpo, el cerebro, mejor dicho, para llevar adelante una praxia, que es el movimiento, la coordinación dinámica general y el tono corporal, que esto es algo fundamental dentro de la psicomotricidad, porque a través del tono nosotros tenemos una observación muy variada, y del gesto del niño. Este gesto, que generalmente uno lo tiene acompañado más como el movimiento en sí o el gesto motor, también tiene un acompañamiento más emocional. Cuando nosotros tratamos de trabajar con los chicos que están dentro del espectro, todo este tipo de dinámicas, tenemos que tener en cuenta el gesto motor y el gesto del niño a la hora de poder llevar adelante una actividad, una dinámica que vayamos a plantear. Algo que también me interesa dejarles hoy es esta pirámide del desarrollo de Lázaro Iberrueso, que si bien está apuntada en el año 2009, ya es un poco antigua, pero que tranquilamente al día de hoy la podemos seguir sosteniendo. Y por otro lado, la que antecede a esta pirámide, también del desarrollo, es la de William y Schellenberger del año 94. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el año 94, si ustedes buscan la pirámide de William y Schellenberger, es muy similar, con menos ítems dentro de los estadios sensorio-motores, sobre todo el 1 y el 2, que son de 1 a 3 y de 3 a 6 años, pero que sostienen esa base, que son los sistemas sensoriales. Entonces, desde acá partimos hacia esa conducta adaptativa. Pero fíjense todo lo que tiene que pasar. Se observa mi flecha de mouse, ¿no? En la pantalla. No sé si Pablo, vos me podés comentar. Sí, Mauro, se ve, se perfecto. observa sin problema. Gracias, Gerson. Cuando nosotros, acá está, cuando nosotros pensamos en este primer año, entonces nos damos cuenta que esta es la base para que este chico llegue acá. Pero cuando nosotros pensamos en la conducta adaptativa, fíjense todo lo que pasa previamente. Es decir, si nosotros no hacemos un buen trabajo previo para que este chico llegue a esa conducta adaptativa lo mejor posible, no lo va a lograr de la forma que le va a dar una mejor calidad de vida. Entonces todo es progresivo. Ahí viene el trabajo articulado muchas veces desde el enfoque de terapia ocupacional y específicamente de integración sensorial. En Argentina la carrera de psicomotricidad es una carrera de grado, con lo cual no es un máster o un curso que uno pueda acceder, o un posgrado o diplomado o postítulo, es una carrera en sí misma. En otros países tiene un carácter de posgrado o de máster. Y el enfoque de integración sensorial, que está centrado sobre todo en lo que es la terapia ocupacional, fíjense cómo se conjugan todo el tiempo, porque nosotros tenemos que tener un paciente que logre tener esta buena base para seguir avanzando. Y obviamente, cuando nosotros pensamos en este equilibrio y coordinación dinámica general que se da en este primer estadio sensorio-motor, y después lo que es la planificación motriz, que está interrelacionado con las praxias, ahí nos damos cuenta que si esto no está realmente bien trabajado, difícilmente tenga un buen ajuste y control postural cuando a los 3 o 6 años, en ese segundo estadio perceptivo-motor, tenga que seguir avanzando o complejizando más allá su organización del cuerpo espacial, que también está justamente previamente a la conducta adaptativa, que es donde nosotros queremos apuntar. Les menciono esto para que justamente podamos entender desde dónde partimos de la psicomotricidad a la hora de trabajar con un paciente, y también que tengamos presente y en cuenta lo complejo que es en este momento de confinamiento a nivel mundial poder llevar adelante un tratamiento no solamente de la psicomotricidad, sino con todas las disciplinas que intervienen en el área de la salud mental, con los pacientes. Nosotros nos encontramos hoy en día con un desafío que es poder acaparar esta atención en estos pacientes, pero claramente que también es una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad que nos está dando hoy en día este confinamiento de poder regenerarnos y poder repensar un poco las disciplinas que muchas veces nosotros lo que pensábamos era que solamente se podía brindar un tipo de terapia únicamente presencial. Si bien esto tiene una lógica y persigue una lógica, porque claramente aquellas disciplinas que tienen que ver más con lo corporal, como es la psicomotricidad, la educación física, la kinesiología, la fisioterapia, y lo que es la terapia ocupacional en sí misma, requieren sí o sí de tener que tener un contacto fluido, pero claramente que
podemos llegar a hacer algún tipo de intervención a la distancia. Acá les comparto un link, no les puedo compartir el archivo, pero les comparto el link para que puedan ingresar sobre un artículo, una plantilla que sacó UNICEF Uruguay sobre las pantallas en casa, ¿sí? Y esta guía, que si bien tiende a dar un uso razonable y cuidado, sobre todo en los niños, no solamente se focaliza en la primera infancia, sino que va un poquito más allá, creo que hasta los 12 o 16 años abarca y menciona etapa por etapa cómo tener los cuidados en casa. Si bien todos ya conocemos y las recomendaciones mundiales, por un lado de la Organización Mundial de la Salud y también por UNICEF misma, en cuanto al uso de las pantallas en los niños, hoy en día esto es un problema a atender también. Y esto también le compete a la psicomotricidad, porque claramente es una de las disciplinas que casualmente tiene que empezar a acaparar la atención, como les decía antes. Nosotros tenemos que trabajar con el niño en escena, tenemos que poner a ese niño en un trabajo compartido, en un vínculo, en una relación que se dé con la atención y por otro lado con la motivación. Entonces, el recurso que tenemos para que eso se logre hoy en día es la pantalla. Y tenemos que tener un cuidado, por eso lo menciono, y para los que son papás acá y los que pueden compartirlo, que se lo compartan a las familias porque es una lectura muy amena y que les va a servir no solamente para este periodo de confinamiento, sino también para mucho más adelante. Los que no lo conocen, bienvenido. Hay una parte dentro de este desarrollo que hicieron desde UNICEF Uruguay que dice: el uso de Internet a esta edad no les ofrece nuevas oportunidades a niños o niñas diferentes a las que pueden tener en el mundo real. Lo que está tratando de explicar acá es que nosotros podemos ser igual de activos que una pantalla. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está realmente esa llave mágica que hace que nosotros modifiquemos la atención de una pantalla o podamos reemplazar a esa atención que le genera la pantalla a la vida real? La motivación. Las personas con autismo, que muchas veces son más apegadas al uso tecnológico, lo hacen porque justamente tienen una respuesta inmediata de aquellos que están teniendo frente a la pantalla. Si yo toco un botón, espero que del otro lado me aparezca YouTube, por ejemplo. Y eso sucede. Entonces la respuesta es no solamente que esperada, sino que inmediata. En cambio, las personas no somos predecibles. Si yo toco el hombro de mi mamá, seguramente mi mamá me diga, ¿qué querés? O, qué lindo que estás, o te manchaste la cara, o lo que sea. Pero no me va a decir siempre lo mismo. O a lo sumo, capaz que si está ella muy alterada por alguna cosa, me va a decir, espera un segundo y ahora voy con vos. Eso es lo que causa las personas. Empezamos a ver ya unos estudios de hace unos años que se empezó a observar a poblaciones de niños de ya de 2 meses que tenían tendencia a mirar más a los objetos que a las personas. Si bien eso no es un signo o un desencadenante dentro del espectro autismo, sí se corroboró que muchos de esos chicos que miraban más a los objetos que a las personas tenían mayor probabilidad de tener algún tipo de autismo dentro del espectro. Y esto nos da una pauta de pensar por qué ellos miran más a los objetos. Claramente ya muchos autores dan señales de esto en relación a que son más predecibles. Por eso a veces también, y algunos desde el otro lado lo podrán... ¿Se cortó la transmisión, puede ser? Sí, dejaste de compartir, Mauros, tu pantalla justamente ahorita. Creo que Mónica Reyes está compartiendo ella, pero igual voy a volver a compartir. Ahí estoy. Bien. Nosotros tenemos que repensar un poquito este tipo de intervención porque claramente nos da la pauta de que los chicos buscan algo más seguro en las pantallas que en las personas, pero se puede, y realmente, que después lo vamos a ver, podemos acaparar su atención y podemos lograr dinámicas significativas en los niños en general. Pero bueno, acá por lo menos les marco algo, y de hecho acá marca, incluso en situaciones difíciles como el confinamiento, en la medida de lo posible, es preferible entretenerlos, calmarlos, estimularlos en contextos reales y naturales. Cuando habla de reales y naturales, se refiere a ambientes como por ejemplo puede ser la casa, o puede ser un parque, o puede llegar a ser dar una vuelta a la manzana, depende la legislación de cada país y las posibilidades que tengan, ¿no? ¿Qué sucede en pacientes con discapacidad en general? Primero es importante repensar un poquito en qué estamos haciendo nosotros. Primero, acompañar a los pacientes durante este proceso de confinamiento es fundamental. Nosotros, hay veces que, por ejemplo, desde psicomotricidad escuché a los autores que decían que de ninguna manera iban a atender a sus pacientes porque no se permitía ningún tipo de vínculo y no se daba ningún tipo de dualidad, mejor dicho,
para con sus pacientes. Con lo cual creo que esto es un error, porque nosotros, más allá de que la psicomotricidad realmente, que es complejo poder realizarla a través de una pantalla, no dejan de ser nuestros pacientes y no dejan de tener que tener cierto sostén. Es primordial sostener a las familias, tanto emocionalmente como virtualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que poder sostener a las familias, escucharlas, darles los espacios, y por otro lado también sostenerlas virtualmente. No quiere decir que estemos contestando un mensaje todos los días a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana cuando la madre nos escriba, sino justamente tener algún tipo de vínculo sobre dinámicas o actividades que tantas tenemos disponibles en Internet hoy en día, que les sirven a muchos de nuestros pacientes y las podemos ir compartiendo. Eso es un sostén también virtual, porque las familias, no se olviden, que están 24 horas con sus hijos y nosotros quizás estamos el tiempo que ellos nos permitan poder sostener su atención, pero que puede estar entre los 20, 25, 30, 45 minutos. No creo que un chico sostenga más que eso, pero es lo que nos pueden dar los chicos hoy en día, sobre todo aquellos que están dentro del espectro. Entonces, darle a las familias esta asistencia virtual y emocional, bueno, es algo positivo. Evaluar los casos en formas específicas, no todos los pacientes se muestran igual de predispuestos que otros. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que evaluar el caso por caso. Hay muchos pacientes que no van a poder llevar adelante una terapia virtual. Eso está claro. Entonces tenemos que buscar otras estrategias, ver cómo trabajamos con la familia, podemos hacer una supervisión a través de videos, que la madre pueda de alguna manera plantearnos qué tipo de dinámicas están sucediendo en casa para que nosotros podamos dar apoyos o podamos dar algunas estrategias puntuales desde lo terapéutico. Y por otro lado también, cuando hablamos de la predisposición de los chicos, repensar un poquito si realmente estamos sosteniendo 45 minutos porque es el tiempo, yo les explico a los que no son de Argentina, que nos cubre el Estado por sí mismo para poder abonarnos nuestra hora sesión semanal, o realmente estamos tratando de pensar un poquito si este chico rinde 10, 15 minutos, que esos 10, 15 minutos sean potenciales y el resto nos dedicamos a hacer otro tipo de dinámicas. Bueno, evaluar estas cosas que son importantes. También evaluar los escenarios. Hay chicos que se sienten mucho más cómodos trabajando en el cuarto o en el living de la casa o en espacios un poquito más abiertos, si en el caso que tenga algún jardín o tenga algún patio. Y también nosotros evaluar cómo estamos tomando estas sesiones, si realmente estamos en un lugar cómodo haciendo nuestra sesión o estamos en un lugar incómodo, y eso también perjudica al niño que está del otro lado a poder entender lo que le queremos hacer entender o explicar. Realizar una planificación nueva de objetivos claros con ayudas concretas. Todos nosotros realizamos planificaciones anuales, entonces este confinamiento nos plantea un desafío de poder modificar estos objetivos que tenemos planteados con este paciente a nivel anual o a nivel trimestral y que tengamos que recalcularlos y remodificarlos para tener beneficios significativos en ellos. Que quizás obviamente no sean los esperados o no sean de alguna manera los que nosotros esperábamos de obtener, pero que al menos pueden dar lugar a poder sostener aquello que habíamos logrado y que no se pierda, que eso es fundamental. Muchos pacientes que están dentro del espectro, que hoy no están recibiendo ningún tipo de sostén terapéutico, realmente están perdiendo aquello que habían ganado. Sobre todo, marcar el área del lenguaje, ¿sí? Que es algo que muchas veces cuesta mucho estimular en los pacientes y que habían avanzado un montón y hoy lo pierden porque no tienen la fluidez constante. También repensar un poco en qué lugar estamos nosotros, qué nos sucede a nosotros como terapeutas, y específicamente les hablo a los psicomotricistas. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar como este hombre aquí, muy alterado, y que nos pasen cosas totalmente ajenas a lo que está en nuestras manos, y ahí me refiero muchas veces a la conectividad o a lo que pasa del otro lado de la pantalla, y eso no nos tiene que alterar. Lejos de alterarnos, nos tiene que poder dar calma y regular un poco, bajar la ansiedad, como decía la doctora recientemente, regularnos nosotros y bajar las expectativas. Eso es fundamental también. Si nosotros tenemos las expectativas muy altas, lo más seguro es que nos choquemos contra una pared que básicamente es la pantalla virtual. Entonces, para prevenir este tipo de situaciones, tenemos que calmarnos, hacer lo que sí marcaba antes, que es esto de
realizar una planificación exhaustiva en cuanto a las posibilidades de ese chico, basarnos en este paciente, en sus fortalezas, en sus oportunidades, en sus debilidades también, para poder comprender qué cosas no tenemos que hacer y prevenir las amenazas. Recuerden que si nosotros vemos este confinamiento y este tipo de modalidad como una oportunidad para que este chico aprenda, bueno, vamos a estar parados en otro lugar. Ahora, si lo vemos como algo negativo y algo sumamente que nos va a atrasar en nuestra dinámica, seguramente pase eso y que seguramente también no logremos algo positivo. Y nos va a costar mucho también regresar. También pensar que del otro lado suceden este tipo de cosas. Entonces, eso les explicaba yo antes. Nosotros tenemos que buscar un espacio donde este chico también se sienta cómodo. No todos los chicos se sienten cómodos con nosotros siendo muy payasescos, por decirlo de una manera, y quizás tenemos que regularnos un poquito, que como éramos en una sesión tradicional. Entonces, esto nos va a dar la pauta de cómo nosotros nos disponemos, también predisponemos, en este caso, a nuestro paciente del otro lado de la pantalla. Pero todo esto va a tener sentido, o al menos es lo que yo espero, siempre y cuando pensemos en la familia. Y nosotros cuando pensamos en esa mamá, pensamos en ese papá, en la abuela, en el tío, quien esté en esa casa, quien sea el cuidador o quien esté a cargo de este chico, tenemos que darle calma. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como decía la doctora recientemente, Ana, hay una situación mundial, económica, social, que no es la mejor. Entonces, si a esto le sumamos la poca tolerancia de nosotros como terapeutas, la poca tolerancia de este paciente para recibir nuestras sesiones y la poca carga de motivación que tenemos para con las sesiones que vamos a disponer, lo más seguro que esta mamá no tenga solamente una hora o los 45 minutos, los 35, sino que tenga mucha carga horaria en el día donde no va a saber qué hacer con su hijo o su hijo termina más alterado de lo que estaba previamente a recibir la sesión. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta y por eso les digo y les repito que tenemos que seguir de alguna manera estar conectados con nuestros pacientes. Hay, como les decía antes, muchos pacientes que no pueden sostener la teleterapia, pero podemos de alguna manera estar presentes, aunque sea 5 minutos que él nos pueda observar, poder hablar, tener algún tipo de vía de comunicación, aunque sea que sea monitoreado por el papá, la mamá, el abuelo, quien sea, pero que nos vea, que nos sienta que estamos ahí presentes, porque si no también va a terminar sucediendo algo, que es lo que creo que muchas veces va a suceder, o al menos creo que estamos yendo a eso, que cuando todo esto pasa a la normalidad y que retomemos nuestras actividades, a los chicos les va a costar mucho poder regresar al consultorio, a la pileta para hacer hidroterapia, o a los espacios abiertos, o donde sea. Entonces, mismo pasa con las escuelas. Eso es un punto aparte, no me quiero meter mucho, pero también es un tema que acá en Argentina tuvo mucho debate en cuanto a la carga académica que tenían los chicos hoy en confinamiento. Entonces los padres no daban abasto. Entre trabajo, terapias y las tareas escolares no daban abasto. Y el chico tampoco, claramente. La psicomotricidad es una disciplina muy amplia y en este momento en particular debemos acompañar a nuestros pacientes, alumnos y familias. Tenemos diversidad de propuestas. En este caso hablamos de plataforma Zoom, que es la que estamos usando en este momento. Hablamos también del WhatsApp, puede ser la videollamada, o las videollamadas que podemos hacer de nuestros móviles como FaceTime, o aquellos que tengan Samsung, también un dispositivo interno. Esto nos da la posibilidad de estar conectados con nuestros pacientes, es decir, la multiplicidad de herramientas que tenemos están hoy a disposición y están funcionando bien, que eso también es algo positivo. Al principio fue medio caótico, muchos no conocíamos este tipo de dinámicas y nos fuimos amoldando y hoy están funcionando bien y nos permiten poder seguir conectados con ellos. Aspectos a tener en cuenta durante la teleasistencia. Primero, observar la disponibilidad del paciente, como ya les dije antes. Esto es fundamental. Si yo observo que este paciente, que generalmente se muestra predispuesto y de forma amena y está funcionando perfecta la sesión, y un día lo veo que no funciona de la misma manera, puedo hacer un cambio, parar un poco y ver qué está sucediendo. Por otro lado, ser motivantes. La motivación es fundamental, la atención también es fundamental. Si nosotros nos guiamos por el modelo multicomponente, como siempre lo menciono, de Michael Posner, nos cita que nosotros tenemos que tener una atención que sea focalizada, una buena atención que sea orientada, en este caso hacia la pantalla, y después, por otro lado,
que pueda tener esa atención para la aplicación de sus funciones ejecutivas para llevar adelante aquello que nosotros le estamos pidiendo o aquello que estamos interactuando. Manejar tiempos cortos de demanda, no extendernos demasiado, buscar micropausas entre actividad y actividad en el caso que planteemos actividades. Si no son micropausas, por lo menos poner una pausa activa que nos dé la posibilidad de que este chico tenga una relajación mínima de aquella demanda que se le viene otorgando. Y aumentar los periodos de juego y de baja tensión sostenida. Cuando nosotros hablamos de tensión sostenida, es esto, por ejemplo, que a veces nosotros le exigimos, no sé, tiro una actividad por tirar una actividad. Le ponemos 5 figuras geométricas y que él tenga que identificarlas, pintarlas, según lo que nosotros estamos marcando, o actividades de imitación o de aparear o lo que sea. Eso tenemos que empezar a regularlo y que no sean tan extensos. A la medida que se vaya haciendo más extenso, mayor va a ser el tema de la predisposición de este paciente, que muchas veces se puede llegar a frustrar, y si se frustra, no estamos nosotros ahí para regularlo, así que esto hay que tenerlo presente. Hay un concepto que vengo implementando, que es el concepto AME, que parte de 3 áreas: la atención, la motivación y el éxito. Si no tengo una buena atención, no puedo tener la motivación. Y si encima, que una vez que yo consigo la atención y la motivación, no tengo éxito en aquello que estoy llevando adelante, la voy a perder. Y me va a costar el doble volver a conseguirla. Esto lo ponemos con un ejemplo. Ustedes van a tener un cúmulo de televisores. Ese cúmulo de televisores va a ir variando, sobre todo en los pacientes dentro del espectro, con focos de atención según dónde está puesta esa orientación. Entonces, yo pongo la atención, por ejemplo, en el pelo de este nene, que es color marrón, entonces ya se enciende un televisor con el pelo marrón de este nene. Pongo la atención en la letra U de Ludos, que es amarilla, entonces ya se me enciende otro televisor con la letra U, o el logo de la Red Académica Internacional para la Formación de Profesionales frente al COVID, que me llama la atención, se enciende otro televisor y después aparece la cara, en este caso, que estoy viendo ahí, la mía de Mauro, ¿no? Entonces, ya tengo 4 televisores, depende, yo voy haciendo un zapping, depende cuál me llame más la atención y cuál me sea más motivante, voy a estar enganchado con eso. Así como funciona el famoso zapping con ustedes, funciona con los chicos. Cuando nosotros somos realmente motivantes, el chico dice, esto me gusta, vamos a ver qué pasa. Y si encima el chico tiene éxito en aquello que lleva adelante, mejor todavía. Mejor va a ser su motivación y más prolongados los tiempos de atención. Voy terminando, yo sé que fui demasiado rápido, pero ahora después espero las preguntas o alguna consulta puntual. Cuando nosotros repensamos un poco esta lógica de pensar los tratamientos, tenemos que tener en cuenta que hay 3 factores, o esta tríada es vital. Por un lado, terapeuta educador, la familia no me refiero a papá, mamá, la familia me refiero a todos aquellos que están presentes en la vida de este niño, y que por otro lado, en esta época de confinamiento, ser quienes están en la casa el mayor tiempo posible, más allá de poder tener los permisos para salir a trabajar. Cuando yo tomo un paciente para que ingrese a Ludos, una de las preguntas que le hago a los papás o a quien venga es cuánto tiempo pasan con su hijo o quién es la persona que está más tiempo. Y esta pregunta es literal. Entonces los padres me dicen, mira, la verdad es que yo estoy 5 horas en el día total, porque yo me levanto a la mañana, voy a trabajar, regreso a las 5 de la tarde, 17 horas Argentina, y ahí a las 22 horas de él ya se va a dormir. Estoy 5 horas en total. Y de esas 5 horas, activos con él estoy, ponele, 2 horas. Es muy poco si lo pensamos en carga de tiempo, pero es lo que realmente sucede, y sucede en muchas familias, no solamente de Argentina, sino de muchos lados, sobre todo de Latinoamérica, que estamos acostumbrados a tener un contacto fluido y muy corporal con nuestros hijos o nuestros seres queridos. Pero es lo real. Entonces ahí yo le pregunto a los padres, ¿quién es la persona que más tiempo está? Y me dicen, mira, quizás la abuela es la que lo lleva a la escuela, lo va a buscar, le hace dormir la siesta y lo lleva a algunas terapias. Perfecto, yo tengo que traerme a la abuela y explicarle a la abuela todo lo que quiero lograr en la medida que esta abuela pueda responder. Tampoco le voy a exigir a la abuela que se ponga a hacer un montón de dinámicas en la casa, porque si no, pobre la abuela, voy a tener pacientes, pues la voy a tener que mandar con Pablo a Costa Rica. Por otro lado, también tenemos al paciente, o en este caso el alumno, si lo pensamos en educación.
Si yo como terapeuta trabajo en conjunto con la familia, si la escuela trabaja en conjunto con la familia, si el educador junto con la escuela trabaja en conjunto con la familia, ¿cómo creen que va a ser el resultado de este paciente alumno? Positivo, positivo, totalmente positivo. Entonces, ahí es donde tenemos que poder, de alguna manera, tener presente la importancia que tiene el trabajo relacionado con la familia. Y, por otro lado, si este terapeuta trabaja con todos los terapeutas que participan en la vida de este paciente, mejor va a ser ese pronóstico del chico, mucho mejor. Imaginen también esa pirámide del desarrollo que le puse de Lázaro y Berrueso, cómo trabajaríamos todos si trabajamos de forma articulada. Si yo ya sé lo que hace el musicoterapeuta, yo ya sé lo que hace el psicólogo, yo ya sé lo que hace el terapista ocupacional, lo que hace el acompañante terapéutico, todos los que actuamos en la vida de este paciente. Si estamos todos en contacto, el famoso equipo multidisciplinario es fundamental. Y cuando hablamos de equipo multidisciplinario, también incluimos a la familia. La familia es parte del equipo, porque si nosotros sacamos a la familia, nos quedamos sin quien nos pueda ayudar a tener mejor registro y generalizar aquello que estamos proponiendo. La familia es un pilar fundamental en el trabajo y en el progreso de su hijo, principalmente, y de nuestro paciente. Y por otro lado, son quienes nos van a servir en múltiples oportunidades para generalizar lo que pase, en este caso, atrás de la computadora, y por otro lado, fuera del confinamiento, fuera del consultorio también. O sea, aquello que se trabaja en un consultorio, ¿quién lo va a generalizar? La familia. La familia es la que va a poder generalizar aquello trabajado. Para eso también, como profesionales, esto es un consejo, trabajemos con las familias dentro del consultorio, trabajemos con las familias dentro del dispositivo tecnológico que tengamos. Hay muchos pacientes que tenemos que darle la privacidad, estamos claros en eso, pero que los padres sepan qué se trabajó y para qué se trabajó lo que se trabajó. Porque de esa manera la familia dice, ahora entiendo que mi hijo hace esto porque estamos persiguiendo tal objetivo. Muchas veces hay un preconcepto, un mal preconcepto sobre todo de terapia ocupacional y psicomotricidad, que se juega. No, no se juega. La realidad es que no es que jugamos. La realidad es que nosotros lo que hacemos es utilizar el juego como un puente para alcanzar múltiples objetivos que los marcaba al principio. ¿Se acuerdan cuando hablaba de función ejecutiva, motricidad gruesa o fina, organización espacial, lateralidad? Bueno, todas estas cosas que están divididas en lo sensorio-motor, bueno, ahí aparece esto que a veces algunos llaman juego. Esos son los objetivos principales. Les dejo una frase de Ángel Rivière, un doctor en psicología, falleció hace unos años y nos dejó muchas enseñanzas, entre ellas nos dejó 20 cosas que nos pidieron una persona con autismo. Yo les leo esta y les comparto esta, que es la que me gusta. Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender, tiene su propia lógica y muchas de las conductas que llamé alteradas son formas de enfrentar el mundo desde mi especial forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. Bueno, yo creo que en este camino estamos. Hoy realmente creo que muchos del otro lado, no sé la hora que será, pero están haciendo un esfuerzo por ayudar a sus pacientes, ayudar a sus alumnos, ayudar a las familias, así que es parte de este proceso. Yo les agradezco, acá les dejo la vía de comunicación, el Instagram, que es el que más uso, y bueno, nada, espero que les haya gustado y espero las preguntas en el caso que haya. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Mauro. De verdad, siempre es un gusto escucharte. Un gran amigo de hace muchos años, de verdad que sí. Gracias. Pues bien, con las preguntas, si gustan, van levantando la manito y abren su micrófono, por favor. Ven, adelante. Dos preguntas. La primera sería, como estudiante de psicología, ¿qué capacidades o competencias debe tener para poder explicarle a los padres de familia cuál es pues el comportamiento que debe tener con sus hijos en esta época de confinamiento? Y la segunda pregunta sería, a los niños con espectro autista, ¿cómo se les puede explicar de manera que puedan comprender la situación que estamos pasando? Bien, la primera pregunta, repetímela, que no te la pude comprender del todo. Sí, a los padres, los estudiantes de psicología, ¿qué capacidades o competencias podemos tener en el transcurso de la carrera para poder explicarles a los padres de familia cómo debe ser el trato que deben tener hacia con sus hijos, principalmente en esta etapa de confinamiento? Sí,
no, a ver si alguien, o vos, Pablo, me la podés como reformular. Lo que no entiendo de la pregunta es qué capacidades. La verdad es que eso está como muy sujeto a tu carrera en sí, porque yo te puedo ya decir que nosotros, por ejemplo, en la universidad no vimos nada de lo que es atención por videollamada, creo que ninguna, y realmente que esto es algo novedoso para todos. No sé si va por ese lado o si alguno la puede reformular, que me la haga para poder contestársela, porque no es que me quiero no contestarla, pero no la comprendo. Y por otro lado, la segunda, repetímela también, que así te la contesto. Sorry, Sí, pero... a los niños que sufren de autismo, ¿cómo se les puede explicar de alguna forma que logren comprenderlo, la situación que estamos pasando en este momento? Bien, en cuanto a la situación, mira, tenés varios recursos. Algunos, por ejemplo, las historias sociales, que son maneras de poder explicarles a los chicos, aquellos que no tienen lenguaje o al menos que tienen una comprensión muy baja o una manera de poder comprender las cosas muy baja, podemos usar historias sociales con apoyatura de pictogramas. Pictogramas es esto que estás viendo acá delante tuyo, que aparece el nenito agarrándose el corazón y dando las gracias. Ese tipo de manera de pictogramas que tenemos nos sirven para poder explicarles primero qué es lo que se va a acontecer. Yo creo que más que explicarles en qué situación estamos, o sea, nosotros lo podemos explicar desde el lugar del uso del barbijo y empezar a explicarles que, bueno, no podemos salir de casa porque afuera hay un bicho, de alguna manera, algún niño pequeño. En casa, por ejemplo, que a Mauro lo van a ver a través de una pantalla porque Mauro no puede venir a visitarnos, y por otro lado tampoco podemos ir a Ludos y podemos poner una foto de nuestro consultorio con una cruz y sí darle un OK a la pantalla donde aparezca la foto de Ludos a través de la pantalla. Eso también puede ser una buena estrategia. El tema, vieron que ahora nos dejan, por ejemplo, a través de Zoom, ahora, bueno, calculo que siempre, poner el fondo ya predeterminado. Pueden buscar un fondo de sus consultorios y eso puede ya ser una buena opción. Y por otro lado, me parece interesante que nosotros podamos anticipar. Cuanto más es el compromiso cognitivo de este paciente dentro del espectro, como bien marcás, nosotros tenemos que poder anticipar todas las dinámicas que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque eso va a regular la ansiedad. Y si regulamos la ansiedad de este paciente, lo encontramos mejor predispuesto. Imagínense a todos ustedes que mañana, no sé, les digan, mira, a partir de ahora tenés que venir a trabajar sin barbijo, por ejemplo. Y vos vas a decir, no, ¿cómo sin barbijo? Nadie puede salir sin barbijo. No, no importa, vos no tenés que venir sin barbijo. Te va a alterar, te va a poner mal. Bueno, a ellos les pasa lo mismo cuando le decimos de la noche a la mañana, vas a tener sesión con Mauro, y nadie se lo anticipó. Es lo mismo. La diferencia está en que nosotros tenemos una capacidad de poder comprenderlo y analizarlo y procesarlo, que ellos muchas veces tenemos que trabajarlo de forma paulatina. No sé si se entendió la respuesta, pero creo que iba por ahí, ¿no? Sí, gracias. A vos. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Estamos bien? Bien, Geraldine, me parece que está levantando la mano. Adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas noches, Mauro. ¿Cómo Un estás? gusto, la verdad, haber escuchado una charla tan interesante. Gracias. Y nada, mi pregunta es si tú, desde la psicomotricidad, ves alguna opción o crees que sea correcto abordar con nuevos pacientes desde las pantallas, ahora pensando más que todo en esta época tan dura que nadie le esperaba. Entonces, ¿tú crees que sería posible hacerlo? ¿Incorporar nuevos pacientes? Claro. No, yo creo que no. Y te voy a decir por qué. Porque A una ver, cosa es que nosotros podamos, a ver, vamos a diferenciar lo que es atención al paciente y lo que es la atención a la familia. ¿Por qué digo esto? Si nosotros vamos a atender a un paciente, definitivamente no, porque ahí tenemos que tener un vínculo preestablecido con este paciente. Por eso yo, como les decía, del caso por caso, voy a esto. Voy a repensar un poquito si ese vínculo que tengo con el paciente es un vínculo fluido o no. En el caso de que no sea un vínculo fluido, claramente que no puedo iniciar este tipo de terapia. Y voy a tener que buscar otras modalidades, por ejemplo, el trabajo con la familia. Después, obviamente, uno puede, como también todo es el caso por caso, uno puede ir probando. Quizás no vas a hacer una intervención propiamente dicha, pero vas a ir probando con este paciente y vas a ir observando y viendo desde la evaluación y examen que vos vayas realizando cuál es el resultado que vas obteniendo y cuál es el mayor beneficio para este caso en este paciente. Mirá, yo te voy a contar
que en este confinamiento tuve varias consultas en relación a mi hijo necesita hacer psicomotricidad. Cuando les pregunté por qué necesitaban hacer psicomotricidad, confundían psicomotricidad con educación física. Entonces les decía, mira, uno te puede dar, y eso no hace falta que uno lo pueda cobrar, le pasás unas páginas, por ejemplo, El sonido de la hierba al crecer, que tiene infinidad de recursos, donde los padres pueden entrar, descargarse material, o mismo ver, o mismo pueden entrar al perfil, en este caso, no sé, yo subo cosas, pero hay un montón de gente que sube cosas, y que son ideas disparadoras, pero de ninguna manera uno va a hacer psicomotricidad. Psicomotricidad es una terapia. Entonces, ¿cómo le vamos a sumar una terapia a un niño hoy en este proceso? En este proceso tenemos que tratar de sostener y de mantener aquello adquirido, pero no sumarle, porque si le sumamos, corremos el riesgo de que aparezca la frustración. Y si aparece la frustración, perdemos todo el interés ganado por este paciente. Muy bien. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Vamos con una última pregunta de Azael Gallardo. Adelante, Azael. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, sí, ¿Cómo sí. estás? A ver, sí. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues Mauro, mucho gusto. Excelente tu ponencia y bueno, saludos desde México. Mi Gracias. pregunta es la siguiente. ¿Qué efectos podrían tener los pequeñitos en este confinamiento desde la parte de la psicomotricidad? ¿Qué podemos estar o qué podemos esperar, ¿no? Después de que pase toda esta situación de la pandemia o desde lo que está pasando a nivel mundial y qué repercusiones pueden haber desde el ámbito psicomotor? Y la verdad es que es una muy buena pregunta y es difícil poder darte una respuesta porque uno puede proyectar. Yo a nivel proyectivo te puedo decir, sí, va a haber repercusión. Claramente, un niño que está... Aparte uno piensa en niños que muchas veces tienen la fortuna de estar en una casa donde tienen un patio, donde se pueden mover, donde pueden correr, donde pueden hacer dinámicas. Y otra cosa, encontramos pacientes que viven en departamentos de 2 ambientes donde no es tan sencillo plantear muchas dinámicas porque el espacio es acotado y quizás ahí viven 3 personas y cada persona necesita tener su espacio y es algo lógico también. Pues yo no puedo agarrar al hermanito que también tiene la misma edad o 2 años más o 2 años menos y decirle, mira, en este momento andate al baño, encerrate en el baño, que va a trabajar tu hermano. Porque tampoco eso es sano y le hace bien a toda la dinámica familiar. Ahora, a nivel proyectivo, yo creo que sí, vamos a tener pacientes más ansiosos, más desregulados, pacientes con mayor presencia de conductas disruptivas, estamos hablando de autismo, ¿eh? Pacientes que justamente al no poder de alguna manera obtener algún tipo de baja en su hiperactividad, empiezan a acrecentar y empiezan a ser mucho más desafiantes en la casa. Y esto es algo que tenemos que, por eso digo, trabajar con las familias. ¿Para qué? Para que puedan ser indicadores de en qué momento este chico está empezando a crecer su conducta, en qué momento lo ve más disruptivo, frente a qué situaciones aparecen este tipo de dinámicas, y bueno, empezar a trabajarlo con ellos en conjunto. Esa es la asistencia que nosotros damos a nivel familiar, desde lo emocional y de lo virtual. Pero después, obviamente, tenemos que esperar que pase todo el confinamiento, sería un muy buen estudio de casos a nivel mundial para saber realmente qué pasa. Tendríamos que, no sé si tenemos alguna colega de Europa o de España, que quizás están en otra situación, ver cómo fue la situación puntualmente. Sería una buena pregunta para contestar durante la semana. Así que te agradezco, pero lo vamos a hacer. Muchas gracias. Azael, muchísimas gracias. Gracias a todos. Vamos primero a agradecer. Ángelo, si quieres me dejas de compartir. Sí, perdón. Gracias. Ahí está. Eso, excelente. De verdad, Ángelo, muchísimas gracias. Mauro, es un gusto. Gracias a vos. Como siempre, esperemos tenerte pronto nuevamente. La invitación, igual que la doctora Ana, ya está embarcado, así que nos vemos en unos días, nos coordinamos para que volvás de nuevo, por favor. Quedan muchas cosas sin tocar. Los temas que abarcás realmente son sumamente importantes, sobre todo para estas poblaciones y estas familias que también están pasando situaciones sumamente complicadas. Totalmente. Y indudablemente es un tema que hay que seguir abordando a nivel internacional. Y en ese sentido, pues invitarte a que continúes dentro de la red participando, vos y tu equipo. Ahí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos.
No sé si está Ana por ahí. Sí, hola, ¿cómo estás? Todavía estoy acá conectada. Maravilloso. Ana, igual, muchísimas gracias a vos, a tu equipo, a tu gente. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo que han tenido el día de hoy. De parte de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional frente al COVID, en mi persona, Pablo Cruz, desde Costa Rica, y Gerson Lizarbe, desde Perú, de repente les agradecemos muchísimo. Si gustan ser parte de la red, pueden escribirnos al correo que está en pantalla, red.internacional.profesional@gmail.com, y con todo gusto les respondemos. Si quieren participar como ponentes, también lo vemos. La verdad es que esto está abierto para crecer como pueblos latinoamericanos. Realmente, bueno, las próximas capacitaciones que tenemos, el 22 de junio, 8:30 de la mañana, con la doctora Ana Isabel Sáez Marín, perdón, de España, y el 22 tenemos de la Universidad San Marcos Mayor, si no me corregís, por favor. De las San Marcos vamos a tener el doctor David Salas y el doctor Tomás Caicho. Entonces, son ponentes de primer mundo. Creo que es importante, más en estos temas, poder capacitarnos y estar al corriente de lo que está pasando dentro de las realidades de nuestros pueblos. El tema de la pandemia no para, lamentablemente. Estamos en el foco ahora lo que es América Latina y tenemos que seguir consecuentes con las normas de salubridad, el distanciamiento social, el cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Por el momento les mandamos un gran abrazo a la distancia virtual. Esperemos que en unos meses nos podamos ver y darnos ese abrazo fraternal y muy humano que tanto necesitamos. De parte de nosotros como coordinadores, les agradecemos muchísimo el tiempo que han tenido para compartir con nosotros. Deseamos una maravillosa fin de semana, agradeciendo también a toda la red por apoyarnos y bienvenidos todos los que quieran participar. Que tengan un excelente fin de semana. Mauro, Ana, muchísimas gracias. Chao, gracias. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Saludos. Igual, hasta luego. Listo, nos vemos el 22. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, hasta luego.